Este jugador fue multado por comerse una empanada en el banquillo. Y acá Ronaldo hizo algo que también lo metió en problemas. Hoy hablamos de 17 multas locas a estrellas del fútbol. Y antes de hablar de Ronaldo y los demás, tenemos que hablar de Sancho, porque tuvo que pagar una multa de 10.000 euros por un corte de pelo. En junio de 2020, Jadon Sancho, entonces jugador del Borussia Dortmund, fue noticia por violar las normas de protección contra infecciones de la Liga Alemana de Fútbol, porque en ese momento, durante la pandemia, la Liga Alemana era muy estricta. Y como Sancho y su peluquero no llevaban mascarillas, recibieron un tirón de orejas. Se dice que ese día un total de 6 jugadores se cortaron el pelo. Sancho y Akanji publicaron fotos de eso, así que la Liga Alemana tenía pruebas, y por eso ambos fueron multados con 10.000 euros, por un corte de pelo. Ahora pasamos a Adrien Rabiot. Estuvo envuelto en muchas controversias. Una de las más absurdas fue en marzo de 2019. Jugó con el PSG contra el United, pero no salió bien. El PSG fue eliminado de la Champions League. Después de la derrota pensó, voy a ir de fiesta a una discoteca, y también le dio me gusta a una publicación de Patrice Evra celebrando la victoria del Manchester United. No fue una gran idea. A los jefes del PSG no les pareció bien, y fue suspendido por un mes entero. Y unas semanas después, su etapa en el PSG llegó a su fin. Se fue a la Juventus de Italia. Y todavía tenemos algunas multas realmente locas, como por ejemplo el jugador que mencioné antes, que se comió una empanada en el banquillo. Pero antes, una multa verdaderamente absurda para el Barcelona. Verano de 2019, y el mundo del fútbol quedó en shock. El Barça fichó a Antoine Griezmann del Atlético de Madrid por 120 millones de euros. Todo parecía perfecto, pero había un problema. El Atlético alegó que el Barcelona ya había llegado a un acuerdo con Griezmann antes del 1 de julio de 2019. En ese momento, la cláusula de rescisión del jugador todavía era de 180 millones de euros. Por eso el Atlético exigía que el Barça pagara esa cantidad. ¿Y la consecuencia? La Federación Española de Fútbol multó al Barça con 300 euros. Sí, 300 euros. Una broma para el Barça, que gana millones. ¿Por qué tampoco? No se pudo demostrar claramente que el contrato se firmara antes del 1 de julio, así que la sanción fue más bien simbólica. Vámonos a Italia, porque este jugador recibió una sanción por llamar a su oponente Jackie Chan. En julio de 2024, durante un partido amistoso, el defensa italiano Marco Curtó del Como se refirió al delantero surcoreano Hwang Hee-chan del Wolverhampton como Jackie Chan. A la FIFA no le hizo gracia en absoluto y sancionaron a Curto con 10 partidos de suspensión por conducta racista. Además, tuvo que hacer trabajo comunitario y asistir a cursos organizados por una entidad reconocida por FIFA. El Como dijo que el comentario no fue malintencionado, especialmente porque los compañeros de Hwang lo llamaban Chani. Aún así, la sanción se mantuvo porque la FIFA quiso dar un mensaje claro contra el racismo. Ahora, pasamos a una leyenda del Liverpool que se metió en problemas por una camiseta. Robbie Fowler. Su celebración es legendaria porque parecía que estaba snifando cocaína. A la Liga de Fútbol no le hizo gracia y le cayó una multa de 48.000 euros. Y también unos años después enfadó a la Liga Inglesa otra vez. En ese momento, 500 estibadores estaban protestando en Liverpool porque habían sido despedidos. ¿Y qué hizo Fowler? Fowler! It's 3-0. It's another goal for Robbie Fowler. Su celebración tras marcar fue una camiseta que decía que se apoyara a los trabajadores del puerto, pero a la UEFA no le gustó. No querían mensajes políticos en camisetas y le cayeron 1.300 euros de multa. Lo loco es que esta acción hizo que Fowler se convirtiera en un ídolo entre los fans del Liverpool. Ahora, una multa récord en Alemania, todo por culpa de los aficionados. El Eintracht Frankfurt tiene unos fans increíbles, pero en la temporada 2023-2024, la Federación Alemana de Fútbol impuso multas a 56 clubes. Eintracht recibió la multa más alta. Tuvieron que pagar un total de 918.950 euros. Casi 1 millón, principalmente porque los fans encendieron fuegos artificiales. Pero una de las multas más altas que un club haya pagado fue esta. Nottingham Forest en Inglaterra. Solo para recordar, el Frankfurt pagó casi 1 millón por toda la temporada. Pero el Forest tuvo que pagar casi 900.000 euros por una sola publicación en redes sociales. ¿Por qué? En la temporada 2023-2024 estaban peleando el descenso con el Luton Town. En un partido contra el Everton, el Forest se quejó de que debieron pitar 3 penales. Y dijeron que no se los pitaron porque el árbitro del VAR, Adwell, era fan del Luton Town. La Federación Inglesa se enfureció. Consideraron la publicación un ataque al árbitro, y de ahí la multa tan grande. Forest apeló diciendo que la multa era desproporcionada, pero la apelación fue rechazada y el club tuvo que borrar la publicación y pagar la multa. A veces un posteo en redes te puede salir muy caro. Pero ahora, vamos con Ronaldo. Lo han multado unas cuantas veces. Por ejemplo acá, cuando imitó una celebración de Diego Simeone. Y tuvo que pagar 20.000 euros por el gesto provocador.
Ronaldo también fue criticado en 2024 contra Al-Shabaab. Su equipo apenas ganó 3-2 y durante el partido los fans lo molestaban cantándole Messi constantemente. Y su respuesta después del partido... ¡Ronaldo! Un pequeño gesto hacia los fans, pero a la conservadora Arabia Saudita no le hizo gracia, aunque solo le dieron una suspensión de un partido y 7.000 euros de multa. Supongo que no querían molestar demasiado a la superestrella. En nuestro siguiente número, un país que no estuvo nada contento. Corea del Norte. Y el castigo para los jugadores y el entrenador fue extremo. En 2010, la selección norcoreana se clasificó para el Mundial por primera vez en mucho tiempo. La última vez fue en 1966, y lo hicieron bastante bien ahí, venciendo a Italia y solo siendo eliminados por Portugal en cuartos de final. El gobierno de Pyongyang esperaba un rendimiento similar, y el equipo jugó bien en su primer partido contra Brasil, favoritos del torneo. Perdieron 2-1 y sorprendieron a todos. Debido a eso, Corea del Norte decidió transmitir en vivo el siguiente partido contra Portugal. No fue agradable de ver para los norcoreanos. Perdieron 7-0, una vergüenza. Y Pyongyang quedó decepcionado porque eso no proyectaba una imagen de fuerza. El último partido contra Costa de Marfil también lo perdieron. Y después hubo problemas serios al regresar al país. Se dice que el equipo tuvo que soportar 6 horas de críticas públicas, frente a 400 oficiales deportivos. También se rumorea que el entrenador fue expulsado del partido norcoreano y enviado a un campo de trabajo. Menos extremo fue nuestro siguiente castigo, aunque este jugador hizo algo bastante loco. Carlos Tevez se negó a ser sustituido en un partido de Champions League. El Manchester City y el entrenador Mancini no lo tomaron bien. Tevez dijo que fue un malentendido, pero Mancini no quiso volver a verlo en el equipo. Le cayeron 500.000 euros de multa, pero el City no pudo venderlo y él volvió y marcó goles importantes. Y si querés ganar la camiseta de tu equipo, como Philips acá, suscríbete. Sorteamos camisetas entre nuestros suscriptores de vez en cuando. Pero hablando del City, tenemos que mencionar a un jugador famoso por recibir multas por todas las locuras que hacía. Mario Balotelli. Lanzó dardos a jugadores juveniles, aparcaba mal su coche constantemente y fue multado con 10.000 euros. Tuvo problemas por usar una camiseta del AC Milan cuando jugaba para el Inter y enfadó al City cuando hizo estallar fuegos artificiales en su baño. Casi quema su casa. Uno de sus compañeros reveló recientemente que pagó 150.000 euros de multa en un solo año en el City. Balotelli was always late, so we used to give all our money to charities. So by Christmas time, we'd have like 100 and 150 grand in there. Wow. Just from Balotelli. Just from Balotelli being late. Vamos con el siguiente jugador. Recibió la multa más alta jamás impuesta a un jugador en Alemania por parte de su club. El brasileño Rafinha jugaba en el Schalke en 2008, pero quería ir a los Juegos Olímpicos de Pekín ese verano. Iba a estar en la selección nacional, pero el Schalke se negó a dejarlo ir, porque no estaban obligados a cederlo para los Juegos Olímpicos. El Schalke quería que participara en la pretemporada. Habían terminado terceros en la Bundesliga y querían pelear de nuevo esa temporada. ¿Qué hizo Rafinha? A pesar de no tener permiso, se fue con la selección por su cuenta para participar en el torneo y ganó la medalla de bronce ahí. Pero se perdió toda la pretemporada y el Schalke le impuso una multa de 700.000 euros. Por suerte para Rafinha, la Federación Brasileña cubrió los costes y Rafinha también volvió a dar de qué hablar recientemente. Jugó en el Beckenbauer Cup en Múnich sin el consentimiento de su club brasileño. El resultado, el contrato fue rescindido de mutuo acuerdo. Nuestro siguiente jugador también volvió loco a su club. Romelu Lukaku volvió al Chelsea en 2021 por 113 millones de euros, pero no funcionó bien y no se entendía con Thomas Tuchel. Y luego vino esta famosa entrevista. Giusto, non sono contento con la situazione, questo è normale, perché ho sempre detto ho l'Inter nel cuore, tornerò a giocare di là. Me espero veramente. Sí, a Tuchel no le hizo mucha gracia. Y aunque Lukaku pidió disculpas, fue suspendido un partido y multado con 350.000 euros. Al final de la temporada fue calificado como el peor fichaje del año y el Chelsea lo cedió de nuevo al Inter, donde tampoco pudo mantener el nivel. Nos quedan 4 jugadores y ahora llegamos poco a poco a las sanciones más locas. Por ejemplo esta, la multa más alta jamás impuesta a un profesional. Y otra vez hablamos del Chelsea. Ficharon a Adrian Mutu en 2003 por 22.5 millones de euros, pero solo un año después, la sorpresa. Mutu dio positivo en drogas y fue suspendido del fútbol por 7 meses.
El Chelsea entonces rescindió el contrato y exigió 18 millones de euros en compensación a Mutu, y los tribunales fallaron a favor del Chelsea. Mutu debía pagar. Desde entonces ha apelado una y otra vez, la última vez en 2018 ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero perdió todas. No se sabe si ha pagado la suma. Digo, incluso como futbolista, ¿no tienes 18 millones por ahí? Ah, nuestro número 3. Y este me hizo reír. Cuando Hugo Stevens era entrenador del Stuttgart, había sanciones bastante locas, según contó el exjugador Moritz Lehner en un podcast. Por ejemplo, había una multa fuerte si alguien volvía de vacaciones con sobrepeso. Por cada gramo por encima del peso permitido tenías que pagar 1.000 euros. O sea, medio kilo de más ya serían 550.000 euros. No creo que nadie haya pagado tanto, pero sabemos de otro castigo gracioso de esa época, cuando Moritz no estuvo de acuerdo con una decisión del árbitro durante un partido de entrenamiento. Stevens ordenó entrenamiento de penales mientras los demás aún dormían. Moritz tuvo que correr a las 6 de la mañana. Pero ahora, al hombre que se metió en problemas por comerse una empanada. Wayne Shaw era el portero suplente del Sutton United de quinta división, y sí, a pesar de sus 120 kilogramos, no lo hacía mal en la portería. En 2017 el Sutton jugó genial en la FA Cup, y en la quinta ronda se enfrentaron al Arsenal. Millones veían por televisión y no podían creer lo que veían. Shaw comiéndose una empanada en el banquillo, pero hubo lío después del partido. Sam Betts, el patrocinador oficial del Sutton, había ofrecido apuestas sobre si Shaw se comería una empanada. Supuestamente Shaw se enteró de la apuesta y lo tomó como una broma, pero eso violaba las normas de apuestas de la FA inglesa. Se inició una investigación y Shaw anunció su renuncia, probablemente también presionado por el club que había apoyado tanto. Al final fue multado con 450 euros y suspendido por 2 meses. Nunca volvió, una pena, porque parecía un tipo muy simpático. Y nuestro número 1, quizás la sanción más absurda, porque este jugador usó el baño equivocado. Robbie Savage jugaba en el Leicester City en 2002, y antes del partido supuestamente todos los baños del vestuario estaban ocupados, pero él tenía problemas estomacales, así que usó el baño del árbitro que estaba al lado. Pero al árbitro no le gustó, y la FA inglesa también consideró inapropiado el acto, así que le multaron con 12.000 euros. Y su propio club también lo castigó con la reducción de 2 semanas de salario. Absolutamente loco. Y si querés ver cómo viven los hijos de Ronaldo y de otras estrellas del fútbol, mira este video.